Dale pues. Muy buenas noches, querida iglesia. Quiero en esta noche compartir con ustedes la predicación, el sermón de Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a poner de pie, por favor. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Quiero pedirle al Espíritu Santo que descienda en este momento, tome mi vida, tome esta audiencia y me permita ser un instrumento para que la palabra de Dios llegue a lo profundo del corazón de cada uno y haga conforme a su voluntad. Por favor, Señor, quédate con nosotros y ayúdanos para que el propósito de este sermón se cumpla de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, quédense así de pie, porque quiero que todos leamos la porción bíblica que vamos a estudiar. Por favor, todos, vamos a leerla a la voz de tres. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego. Amén. Sentémonos, por favor. Gracias. Bueno, al leer este pasaje bíblico, surgen dos preguntas. La primera es, ¿acaso alguno de ustedes ha experimentado las misericordias de Dios? ¿Acaso en su interior o en su vida diaria ha experimentado esa misericordia de Dios que ha obrado en cada uno de nosotros de diferentes formas? Y la segunda inquietud que me surge es, ¿alguien tiene duda que la verdadera adoración es mucho más que una oración o entonar un coro o seguir un ritual, cualquiera que este sea? Yo quiero que a través de este pasaje podamos descubrir qué es lo que Dios quiere hablarnos. Pero antes pensemos, ¿quién está hablando allí? A ver, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Y a quién le está hablando? A una comunidad de creyentes que estaban en Roma, que también eran judíos y muchos de ellos gentiles de otros lugares, pero que vivían allí en Roma. Y todos sabemos que el contexto de Roma era un contexto difícil de persecución, de crisis para ellos. Estaban estableciendo la iglesia, pero en unas condiciones realmente difíciles. ¿Y cómo era el ambiente externo en Roma? Un ambiente de paganismo, un ambiente de idolatría y de una influencia muy poderosa de un pueblo, de una nación poderosa que quería mostrarse ante todos los pueblos de la tierra como la más poderosa de todas. Y eso hacía que esta exhortación de Pablo pues sea mucho más comprometedora para sus seguidores en medio de un ambiente tan tenaz. Y esto yo lo comparo con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo es nuestro contexto? Es posible que nuestro contexto no sea igual a esa presión que ellos tenían, pero de hecho tenemos presiones. El mundo está ejerciendo una presión sobre cada uno de nosotros y sobre la manera como nosotros llevamos nuestra vida como creyentes. Y por eso Pablo les dice, no se amolden al mundo actual, sino
transfórmense. Y de eso vamos a hablar. Si ustedes miran toda la carta de los Romanos, ella tiene 16 capítulos. Del 1 al 11, Pablo hace una disertación doctrinal, hablando acerca de la justificación por la fe, de lo que significa la universalidad del pecado, por cuanto todos pecaron, recuerdan, están destituidos de la gloria de Dios. Habla acerca de la vida nueva en Cristo y habla acerca de que somos libres del pecado. También al final, en el capítulo 11, creo que del 9 al 11 más o menos, está hablando acerca de la relación que hay entre Israel y la iglesia. Y dice también que después, desde el capítulo 12 al 16, ya él habla de cómo de manera práctica podemos cumplir con esas verdades doctrinales que del capítulo 1 al 11 está enseñando. Entonces podríamos decir que estos dos versículos son como dos versos bisagra, ¿sí?, entre lo que es el discurso doctrinal de Pablo y lo que él quiere luego decirle a la iglesia, cómo debes de comportarte en base a hacia esas verdades que él estaba exponiendo del capítulo 1 al 11. Entonces, y hoy quiero que cada uno de nosotros nos vayamos de este lugar pensando en qué significa la verdadera adoración. Y eso es como la respuesta que estos dos versículos nos van a ofrecer. Pero recuerdan que al principio les hacía una pregunta. Una de esas preguntas es, ¿ustedes creen que la verdadera adoración es solo hacer una oración bonita, un canto o un ritual? Va mucho más allá de eso, y es que haya coherencia entre lo que yo estoy recibiendo de Dios y de lo que estoy viviendo. Entonces, Pablo inicia esta exhortación diciendo, por lo tanto, ¿sí ven? Esa primera parte de por lo tanto indica como una conexión entre lo que antes expone con lo que ahora va a decir. Y entonces dice, tengan en cuenta que la misericordia de Dios. ¿Y cómo se ha expresado la misericordia de Dios en nosotros? A través de la salvación. Él envió a su Hijo y esa fue la mayor manifestación de Dios, de su misericordia hacia nosotros. Y esa es nuestra mayor motivación. Pablo antes, en el capítulo 11, le dice, hablando de las misericordias de Dios, dice que en el versículo 32 del capítulo 11, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, tanto al pueblo de Israel como a nosotros como gentiles, porque Él nos está hablando a nosotros como gentiles. Esta carta va dirigida al pueblo gentil que vivía en Roma y a los judíos que estaban allí. Entonces, Él allí nos está diciendo que Él sujetó al pueblo de Israel gracias a que el pueblo de Israel fue desobediente. ¿Recuerdan ese pasaje que en Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos, pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Entonces Dios dice, así como el pueblo de Israel fue desobediente, precisamente por esa desobediencia yo a ustedes los injerté. Eso es lo que está diciendo la carta de Romanos en el capítulo 11. Entonces, Pablo nos está diciendo, con esto tengan en cuenta que Dios a nosotros nos ofreció su misericordia y esa misericordia está dirigida por la salvación que Él nos ha ofrecido. Y lo que más me preocupa de estas verdades que hoy están siendo reveladas a cada una de ustedes es que el significado de la adoración del creyente moderno está orientado en desarrollar disciplinas espirituales, pero desconectados completamente de esa transformación
que él está diciendo que es la que manifiesta la verdadera adoración. Entonces, Pablo nos dice que la gente o nos quiere como traer a nuestra actualidad, es que la gente no está buscando un Salvador. La gente que está buscando alguien que le ayude a resolver sus asuntos, que le solucione el problema de sus deudas, como una relación transaccional, como un trueque, como alguien que me resuelva los conflictos en los que nos metimos cada uno de nosotros. O las respuestas a estas cosas, que esto es lo que me ha puesto a pensar, que la respuesta a estas cosas es lo que ha producido la adoración. O sea que la motivación está equivocada. La motivación para nuestra adoración muchas veces es producida por la respuesta de Dios a determinadas necesidades que Dios nos ha suplido. Entonces, vamos a centrarnos en 2 puntos en este sermón. El primer punto tiene que ver con qué significa ofrecer mi cuerpo. Y segundo, qué significa ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y se me vino a la memoria lo que es la transformación de una mariposa. ¿Cuál es la primera fase de la transformación de una mariposa? Es una oruga, ¿cierto? Una oruga. Y la oruga, ¿qué hace una oruga? Se arrastra, es un gusano. Es un gusano que se arrastra. Es un gusano que tiene una naturaleza totalmente diferente a la mariposa, ¿cierto? Totalmente distinta. Y podríamos traerla a este sermón diciendo que esa fase de la oruga es como cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo. Estábamos completamente amoldados ¿a qué? Al mundo. ¿Qué hacíamos? Lo que el mundo nos decía que teníamos que hacer. Y esa era la primera fase. Entonces, ¿a qué respondíamos nosotros? A los deseos y a los patrones de este mundo. Esa era la primera fase. Pero luego vino una fase que la llamamos la fase del capullo. Y es la fase donde la mariposa se envuelve y es algo importante, es que se aísla. Es como su encuentro con Cristo. Y ahí comienza una transformación. Y ahí es donde Pablo nos dice, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, porque lo que yo tengo que hacer es aislarme. Necesariamente para que una mariposa llegue a ser lo que es, tiene que aislarse, ¿cierto? Tiene que aislarse, no puede estar en concordancia con el mundo, porque no puedo ser oruga y mariposa a la vez. O soy oruga o soy mariposa. Pero qué tenaz que hoy vemos creyentes orugomariposas, ¿cierto? No puede ser, porque son 2 naturalezas totalmente diferentes. Entonces, la fase del capullo es dejar de ser ¿qué? Oruga. La fase del creyente cuando se encuentra con Cristo, cuando se encuentra con las verdades del Evangelio, son tremendamente transformacionales. Tremendamente transformacionales. Ahora, sigue una tercera etapa, es la fase de la transformación del capullo. Y aquí hay algo muy interesante, y es que la oruga se comienza a descomponer. O sea que la oruga empieza a morir en su naturaleza. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que nuestra naturaleza carnal tiene que mortificarse, tiene que morir completamente. Y esa es la fase a la que se somete la oruga, para poder transformarse en un nuevo ser, completamente nuevo, que cambia
Su manera de qué? De pensar. Ya no piensa conforme a qué? Al mundo, sino conforme a la palabra de Dios y a los designios de Dios. ¿Ahí hay algo radical o no? Claro que sí, totalmente radical. Y la última fase es que emerge una qué? Una mariposa, una nueva persona en Cristo, llamada a la libertad, a la belleza y llamada a un nuevo propósito, que responde a esas misericordias de Dios. Entonces, ustedes miren en la Biblia, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando una persona ya no se amolda al mundo, tiene que estar llena ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque ya su mente se transforma. ¿Cómo es que la mente de un creyente se transforma? Es a través de la llenura de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo sobre él. Entonces, gracias. Entonces, con esto en mente, ¿qué quiere el Señor? Que Dios en su constante amor y misericordia nos lleve a nosotros a responder en adoración espiritual, no únicamente con cantos, no únicamente con rituales, con venidas a la iglesia, con cosas que creemos nosotros que agradan a Dios, cuando lo que le agrada a Dios es que es un cuerpo que se ofrece y una transformación que se opera a partir de allí. Mientras un cuerpo no se ofrece, ¿qué pasa? Nunca va a vivir una verdadera transformación. Las cartas de Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en él. Es indudable que nosotros vivimos en el mundo, pero no amamos al mundo. Convivimos con cosas del mundo. Hay cosas del mundo que son agradables. Eso es verdad. Pero la Biblia no nos dice que no nos guste el mundo. La Biblia lo que nos dice es: no amen las cosas del mundo. Entonces, yo he decidido que este tema tiene que ver con qué es la verdadera adoración. Y la adoración verdadera es transformacional. Y para terminar, quiero hablar de cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Lo primero que usted tiene que hacer hoy es autoevaluarse. ¿Cómo es su mentalidad? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Su comportamiento obedece a los patrones de este mundo? ¿Su pensamiento obedece a los patrones de este mundo? ¿O sus pensamientos está siendo renovado permanentemente por la palabra de Dios? Haga de cuenta que somos como un cristal. Un cristal es como una ventana. Esa ventana, cuando nosotros, digamos, acabamos de comprarla y acabamos de adquirir ese cristal, ese cristal, cuando usted abre la cortina, deja perfectamente entrar la luz y usted ilumina todo su cuarto. Pero cuando va pasando el tiempo, ¿qué empieza a pasar con ese cristal? Con las huellas, con el mugre, empieza a irse opacando y ya no ilumina tanto el cuarto como usted espera. No ilumina tanto. Entonces, eso es lo que empieza a suceder cuando nosotros nos vamos amoldando al mundo. Es que los pensamientos, somos muy susceptibles a través de las redes sociales, a través de los amigos, del trabajo, las personas con las que nosotros convivimos. Muchos de nosotros convivimos con personas no creyentes dentro de nuestras casas, trabajamos con personas no creyentes, convivimos con
en la sociedad, con personas que viven amoldados completamente a este mundo. Y muchas veces terminamos como el cristal, opacados todo el tiempo, precisamente por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese cristal? Limpiarlo. ¿Cada cuánto? Si ve que debe de haber una limpieza permanente para poder que nosotros estemos siendo transformados en nuestra mente. Porque si nosotros diariamente no estamos siendo nutridos por la palabra de Dios, por las disciplinas espirituales, pues lo más seguro que termina sucediendo es que su vidrio, el vidrio de su vida, el cristal de su vida termina empañado diariamente y hasta que al final esa luz que una vez entró e iluminó toda su vida, y ahora no hace eso, no produce ese efecto. Eso tiene que ver entonces con que tú tienes que iluminar el lugar donde tú estás, tu trabajo. ¿Cómo eres luz en tu trabajo? Siendo honesto en tu trabajo, siendo un buen trabajador, siempre con la disposición de un buen trabajador. ¿Cómo soy luz en mi casa? Siendo paciente con mis hijos, siendo paciente con mi esposa, con mi esposo. ¿Cómo soy luz en la iglesia? Siendo servicial o donde quiera que yo esté. Esas son las maneras como nosotros podemos ofrecer nuestras vidas diariamente y vivir esa transformación que pudimos experimentar de la mariposa. Yo quiero que nos pongamos de pie y hagamos una oración con base a esto que en esta noche hemos recibido. Y yo quiero que cada uno de nosotros demos gracias a Dios por la misericordia que Él extendió sobre su vida. Recuerde que si no fuera por la misericordia de Dios estaríamos lejos. Si no fuera por la misericordia de Dios, nuestra ciudadanía no sería celestial, sino solo y única y exclusivamente terrenal. Si no fuese por la misericordia de Dios, estaríamos gobernados por el reino de las tinieblas, pero su Hijo nos trasladó al reino de, de Él, donde Él es el que gobierna nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos justificaste, porque fue por tu bondad, no viste en nosotros algo a que aferrarte para decir que lo merecíamos. La misericordia es un amor inmerecido y ahora, en respuesta a ese amor, tú nos estás pidiendo que rindamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Renueva hoy la mente de cada una de las personas que estamos escuchando este sermón. Deja hoy que el poder de Dios obre en ti, que también obre por ti, pero que también obre a través de ti. No es en tus fuerzas, es Él quien está obrando en cada uno de nosotros. Que la gracia de Dios nos permita caminar como en esa verdad transformacional que es la verdadera adoración. Señor, quiero ser un verdadero adorador, pero quiero, Señor, hacerlo no como yo creo y como yo considero, porque no es a través de ritos, no es a través de una simple oración o siguiendo determinados patrones eclesiales. Tiene que ver con la coherencia entre lo que yo aprendo de Dios, en lo que yo predico de Dios y en lo que yo vivo, Señor. Por eso hoy bendice tu iglesia y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias.